Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a este segundo encuentro del taller de Derechos Indígenas y Responsabilidades Ciudadanas, a cargo del doctor Julio César García y organizado por la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo del Chaco. Este, como decía anteriormente, es el segundo encuentro del taller. Vamos, Julio César, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estamos, acá estamos. Bueno, está también Gustavo. Gustavo, Lo vi a Gustavo por ahí. Hola, hola, ¿se Hola, escucha? Hola, Gustavo. bueno, la idea es que ¿Qué tal? Buenas eh, tardes. después, bueno, lo presentes a Gustavo, que también va a participar de este segundo encuentro, también va a participar. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Bueno, Gustavo, hoy va a estar acompañando a Julio García en este segundo taller, como decía anteriormente, así que iniciamos con Julio y después, bueno, él lo hará, bueno, le dará la tarea que corresponda. Muchas gracias a todos nuevamente por sumarse a este segundo encuentro y lo dejo a Julio que continúe. Bueno, buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Porque yo lo escuchaba mal entrecortado a Mauro. Se escucha muy bajo. buenas tardes, señor García. Sí, se lo escucha bien. Se escucha bien, pero Bueno, tiene que estar el podemos. resto de los micrófonos silenciados. Bien. Ahí nos organizamos entonces para los micrófonos. Buenas tardes, Julio. ¿Me escucha bien? Hola, Martínez Juan Juan. Carlos. Ahí se escucha bien. Sí, sí, te veo, Juan. ¿Cómo andás? Hola, Guadalupe. Chichi. Bueno, en primer lugar, agradecerles nuevamente por estar presentes. Agradecer particularmente a mis compañeros hoy de aventura. Quisiera que se presente Gustavo, que nos cuente dónde es, a qué pueblo pertenece, y Vilma, si estás por ahí también. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Ontiveros. Yo soy de la comunidad del Ayllu de Baliazo y del pueblo Mahuaca de la provincia de Jujuy. Y bueno, soy dirigente de una organización indígena que se llama Asamblea de Comunidades, también de un grupo llamado Capacñán. Hacemos una revista y bueno, nuestra misión es, aquí en Jujuy, es defender derechos de nuestros hermanos, de las comunidades indígenas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Sí, se escucha. sí, Sí, bueno, mi nombre Buenas tardes. Sí, se es, escucha. bueno, mi nombre es Indonesio Vilma. Soy de la comunidad POM, soy auxiliar docente y bueno, es la primera vez que
que estoy participando en un encuentro así como este virtual, así que espero que pueda gustarles los que les queremos compartir en esta tarde y agradecerle al doctor Julio que me haya permitido participar en este momento, así que más que agradecida en esta tarde de compartir con todos los hermanos. Veo que hay hermanos mucoicos y los hermanos de FICI también, así que agradecida de estar en esta tarde. Está cerrado el micrófono, Julio. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Estaba haciendo la mímica. Estaba viendo si estaban atentos. Bueno, gracias. Entonces, el temario de este segundo encuentro es responsabilidad ciudadana, liderazgos institucionales, sociales y políticos. Repito un poco la dinámica de estos encuentros. Es una exposición, tema específico, un trabajo práctico individual. La pregunta es, yo no recibí los trabajos prácticos del anterior encuentro. De todos modos, hay un correo electrónico al cual pueden hacer llegar los mismos. Estamos todavía a tiempo y la idea es hacer en este segundo encuentro otro trabajo práctico. Dos aclaraciones sobre cómo vamos a trabajar ahora. Yo le voy a pedir a Vilma, la idea es que conozcamos algunos liderazgos a través de la historia. Así que le voy a pedir a Vilma que nos haga un breve relato de Miguel Sobochik, y también, y después vamos a continuar con el desarrollo y le voy a pedir a Gustavo que haga un relato de Lautaro o Condorcanqui, y finalmente vamos a hacer otro relato, va a ser Vilma, creo, al final, también referido a otra lideresa indígena. Porque si hay algo que ha construido el Estado o los Estados nacionales, es un ejercicio decidido de la desmemoria. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es un ejercicio decidido de la construcción de la memoria, que es un tema que no solo nos va a ayudar a comprender la historia, sino también nos va a ayudar a encontrar muchas respuestas sobre la realidad de los pueblos y las comunidades indígenas en nuestro territorio. Así que, si querés, Vilma, podemos empezar con el relato. Bueno, ¿ahí me escuchan? Bueno, buenas tardes de vuelta. Para mí es un honor hablar de Mresoche, como le dije al doctor Julio, porque en mi infancia he escuchado a este gran líder a través de mi padre de corazón, que se llamaba Rafael Medrano. Era un gran seguidor de Mresoche, así que para mí es un placer estar en esta tarde y justamente hablando de Mresoche, que es de nuestra parcialidad. Él era Nolgana, un gran líder de la zona norte del Chaco, o sea, de Nahuac, así de los
por ahí hay algunas partes que le voy a hablar en com porque es lo que me sale, es lo que soy, y pido, no sé si disculpa, como dicen siempre, no hay que pedir disculpas para hablar en tu propio idioma, pero sé que hay gente que no me van a poder entender, pero si les surge alguna pregunta, aquí estoy. Bueno, Mguesogoché era de la región de La Janca, Locaik Nonaga, Chiquisic, Nyomca, Nayen Lai, que es toda esa zona de Plaza Machagay, Sáenz Peña, Campo Largo. Sus antecesores venían de esa zona. Como decía, que era un gran líder en Olganá, y como ven, y él en su juventud dependía mucho de sus mayores. Él siempre buscaba el consejo de sus ancianos y así fue aprendiendo muchas cosas. Pero también pedía siempre a los dioses del monte que lo puedan ayudar a él. Y así fue también escuchado a través de sus plegarias a los dueños del monte donde ellos se escondían cuando los perseguían los militares, hasta que un día fue escuchado a ese gran líder y le dieron el poder que tanto él anhelaba para poder proteger a su pueblo de la persecución de los militares de acá del Gran Chaco. Un día fue al encuentro del líder, del dueño del monte, a concederle su petición. Por eso que Mguesogoché era un líder sabio que podía comunicarse con los pájaros, con los dueños del monte, y así el poder saber cuando venían peligro o se acercaban los peligros hacia su comunidad. Y así él pudo escapar o pudo esconder a toda su comunidad en el lugar donde se encontraban. Siempre él ya sabía, o a través de los pájaros, él siempre ya sabía qué es lo que iba a suceder. Mguesogoché también era un líder que era muy ágil, como decir, era un hombre que sabía montar en su caballo blanco, como dice en la historia. Él como que fluía dentro del monte cuando se iba a escapar. Esa era su destreza, porque él ya sabía ya cuando venía el peligro y avisaba a sus comunidades, y así se desparramaban. Hasta que un día, lo pudieron como agarrarlo, pero hasta en el día de hoy no se supo si lo mataron o pudo escaparse, y entre sus siglos de vida ya no vive, pero nunca se supo qué le pasó. Justamente le decía el otro día a mi mamá que tenía que hablar de él, y me dice, bueno, él siempre está con nosotros. Mguesogoché siempre está con nosotros. Él dejó una señal, le dijo a sus comunidades, a sus hijos, a sus familiares, que mientras que él esté vivo, ellos siempre iban a recibir la señal de una paloma. Por eso que ella me decía, bueno, no tengas miedo, te va a salir bien, Mguesogoché está con nosotros, así que siempre fue esa nuestra espiritualidad hacia Mguesogoché. Creo que también mi viejo lo creía mucho y luchó mucho sobre las tierras indígenas de las 150.000 hectáreas, hasta que, bueno, perdón,
los sucesos de la vida, o lo que pasan, los ciclos que debemos cumplir, se lo llevó. Bueno, el 23 de agosto de este mes hizo 4 años ya que se fue. Así que, más que nada, es un honor hablar de Mesoche en este momento. Tarea difícil, me doctor Julio, pero te agradezco porque así voy aprendiendo también a poder enfrentar estas cosas o ir sabiendo de nuestros antecesores. Y bueno, y así fue la vida de Mesoche, siempre peleando por sus pueblos y siempre buscando consejos a través de sus ancianos. Él nunca tomaba una decisión él solo, sino que siempre escuchaba los consejos de los ancianos. Y así fue, pero él en las batallas, él siempre iba adelante, no es que ponía a sus seguidores o a sus compañeros adelante, sino que él siempre se iba adelante. Y creo que esa es la gran virtud de un líder que propone, escucha, siempre es el que va adelante de cada batalla, de cada mirada, de cada lucha. Creo que esa es la mejor lucha que podemos tener nosotros como jóvenes, escuchar a nuestros ancianos y siempre ir adelante nosotros como jóvenes. Que esa fue la lucha y la mirada de Mesoche. Y justamente hoy, ahora el 12 de octubre, va a ser tengo mi machetito acá, 136 años de la desaparición de él. No la muerte, sino que según la historia, lo que cuentan es que él fue desaparecido, pero nunca se supo si lo mataron o sea, fue hasta ahí la historia, sino que es la desaparición, no la muerte, sino que Mesoche siempre va a vivir, siempre vivirá entre nosotros y a seguir luchando como Mesoche, siempre escuchando a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, y siempre ir adelante como jóvenes en esta gran lucha, como nosotros como docentes indígenas, estamos luchando con la enseñanza de nuestros niños, y creo que esa es la mejor manera de luchar en estos momentos, a través de la educación indígena. Así que es esto lo que quiero compartirle de Mesoche, que es nuestro líder Olganak. En las parcialidades, como ven, hay 12 parcialidades acá en el Chaco, pero él era en Olganak. Así que muchas gracias, esto es lo que puedo compartirles. Soy muy joven en esta y recién estoy como empezando a investigar nuestros líderes, así que agradezco mucho la oportunidad que me dan en este momento. Ñachik, excelente, Vilma, excelente. Muchísimas gracias. Y tuve el gusto de conocer a tu padre como miembro de la comisión directiva de la Asociación Comunitaria Megueso Gochik. Así que sé que hablas desde la identidad, pero también con una gran carga histórica e identitaria hacia vos y hacia los jóvenes y las jóvenes mujeres. Bueno, a mí me gusta aclarar algunas cuestiones. Me parece que si vamos a hablar de ciudadanía o de ciudadanos, es un concepto que está unido a democracia, a conquista, a conflictividad. A nadie nos regaló nada a los ciudadanos y las ciudadanas, que es un concepto que en estos últimos decenios ha emergido de manera sustancial
quienes eran consideradas unas reas, las sufragistas, fueron conquistando derechos y adquiriendo el derecho a votar y ser electas también. Digo, esto tiene que ver con la ciudadanía y con la construcción de la democracia, desde la vieja polis griega, donde los únicos que votaban eran quienes vivían en la ciudad, pero tenían que ser hombres, tener bienes, no eran ciudadanos los esclavos, las mujeres, los niños. Es una conquista. La ciudadanía tiene un rol activo. Hay algunos que dicen una cosa es ser habitante y otra ciudadano. Se ejercen derechos, se cumplen obligaciones y no existe ciudadanía sin una construcción de un todos. En esto, y me paro yo ya en la cuestión indígena, en los procesos independentistas, los indígenas cumplieron un rol activo. Quienes hayan leído un poquito de historia o hayan tenido la suerte de visitar la Casa de Tucumán, habrán visto que nuestra acta de independencia fue traducida o escrita en idiomas indígenas. Pero cuando empezaron los procesos de organización nacional, fueron dejados de lado, olvidados, conquistados e invisibilizados, siguiendo también un proceso que venía desde la colonia, digamos. Este marco político tuvo un reflejo en lo que era un marco jurídico, que fue la Constitución del 53, que claramente coloca en una ciudadanía disminuida a los pueblos indígenas. Y eso se fue acrecentando, agudizando con el tiempo. Digo, la conquista del desierto implicó una acción sistemática de aniquilación de los pueblos indígenas y también una apropiación del territorio. ¿Se entiende esto? Implicó la conquista del territorio o la aniquilación como la aniquilación de la identidad, como la apropiación del territorio. Este marco jurídico, este marco formal, no solo está en la génesis de nuestra patria, sino también perduró en términos reales y tiene todavía un envión, como una inercia, perduró hasta el año 94, pero mantiene un código, una genética de construcción institucional y de muchas de nuestras instituciones que se resisten a las transformaciones. Y esto requiere tener en claro cuál es ese proceso de descolonización, cómo deben ser los procesos de descolonización y cómo deben ser las nuevas instituciones y las nuevas ciudadanías, especialmente de la mirada de los pueblos indígenas, ¿no? El resultado de este proceso fueron unos no ciudadanos o ciudadanas a los que se le daba la alternativa de pertenecer, entre comillas, del pertenecer, si se despojaban de su otra edad y aprendían algo que me parece genial, como lo plantea Bartolomé Meliá, que habla de otra realidad inventada, ¿no? Sin rastros, esta construcción sin rastros, no es casualidad. Metz dice que la destrucción del recuerdo es una de las medidas típicas de las dominaciones totalitarias, ¿no? Bartolomé Meliá habla de como dos orillas. Hay una muy buena alegoría en las culturas guaraníes sobre el diálogo entre las dos orillas. Para mí muchas veces sucede esto con los pueblos indígenas y las mayorías. Este proceso de desnaturalización, esta transformación que produjo la colonia en el orden social, en el orden económico, en el orden político, para los pueblos indígenas, que trastocó su espacialidad, indudablemente que la trastocó, y nos quitó un horizonte común, como sociedad, como colectivo, que habita un espacio y un tiempo determinado, nos quitó ese horizonte común, ¿no? Y ahí lo que yo quiero remarcar es fundamentalmente
que pasamos a ver distintos tipos de liderazgo, ¿no? Los liderazgos indígenas se han ido adaptando con el tiempo, pero siempre mantienen sus referencias conceptuales e identitarias. Quizás una síntesis de esas referencias conceptuales o identitarias o de pertenencia a determinados pueblos para hablar en términos que se habla hoy de agenda, el Congreso de Pátzcuaro, donde participaron muy pocos indígenas en México, marcó una agenda continental para los pueblos indígenas, que en muchos casos la agenda de Pátzcuaro estaba más decidida por antropólogos o no indígenas, sin abrir un juicio de valor, marcó una agenda que creo yo que permanece hasta la actualidad. Creo, esto lo hago en términos de interrogante. Estos nuevos liderazgos, estas nuevas concepciones, fueron marcando algunas brechas, fueron marcando caminos distintos en la realidad de los pueblos indígenas y fueron provocando tensiones. Yo creo que estamos en un momento en que hay muchos espacios de conquista de los pueblos indígenas, pero a su vez esos espacios de conquista se convierten en sus propios límites. Nos falta por ahí visualizar el conjunto, la tensión que fue provocando esto y las conquistas que se fueron logrando, muchas veces por ahí desprende a algunos del colectivo en general. Y ahí hay un tema de responsabilidad de los mismos para con ese conjunto, digamos, de los liderazgos para con ese conjunto. Hay una agenda endógena en la que por ahí se quedan atrapados. ¿Qué digo con esto? Para ponerlo en términos más claros, que tenemos un colectivo importante, si uno mira hacia atrás, si uno mira el camino, un colectivo importante de profesionales, de líderes, hoy en Argentina, en la actualidad, en la región, que no fue obra de la casualidad, sino que fue pensado por dirigentes indígenas, muchas veces analfabetos, con poca grafía, pero que visualizaron, que supieron ver con la sabiduría, el conocimiento que tenía, supieron ver qué era lo que necesitaba en el futuro o que necesitaban en ese contexto que se había dado y que no querían estar, qué era lo que necesitaban los pueblos indígenas. Entonces, cada uno de los referentes indígenas, los líderes indígenas, los profesionales indígenas, son fruto de lo que hablábamos la vez anterior, de sacrificios individuales, pero también de sacrificios colectivos y también de sacrificios comunitarios, personales, familiares, colectivos, comunitarios. Ese contexto necesitamos verlo, esa proyección siempre hay que verlo. Y otra cuestión que me parece clave en esos procesos de liderazgo, de construcción de las condiciones necesarias para generar mayor equidad, es la progresividad que le dieron en la lucha los pueblos indígenas a sus conquistas. Hay un elemento muy importante que es la progresividad y que tiene que ver con la responsabilidad de la conducción, con las obligaciones que tenían ellos como líderes que conducían a determinados grupos de personas. Y en esto digo, estamos hablando de jóvenes profesionales que en un contexto de pobreza, en un contexto de desigualdad social, con altos niveles de desigualdad y muchas veces pertenecientes a colectivos que no tenían una dieta alimentaria o no tienen una dieta alimentaria suficiente,
no hay acceso a servicios básicos, al agua, a la salud, a la educación, a la vivienda, pocos asalariados, ni que hablar de las cuestiones de desarrollo, tecnología, con fuertes procesos de migración, de desterritorialización. Aún en esos contextos, jóvenes heroicos, con condiciones mínimas, pudieron quebrar esa inercia. La responsabilidad es hacia el colectivo, hacia todo el colectivo. Lograron, digamos, de alguna manera superar el destino de muchas mayorías. Y ahí hay una responsabilidad, una obligación hacia un sueño colectivo, con decisiones inteligentes, con decisiones oportunas. Hay que comprender, entender el tiempo que uno vive y hacer de alguna manera un ejercicio efectivo de la solidaridad y de la fraternidad. Eso que la Revolución Francesa no alcanzó a llevar a cabo, libertad, igualdad, y faltó el concepto de igualdad, me parece, el concepto que debe estar presente para con los liderazgos hoy de este siglo, para que cada uno sepa sacrificar algo de lo suyo en bien del conjunto. Y se predica, como decía, mejor que hablar es hacer, digamos, se predica con el ejemplo. Esa es otra de las características, eso que nos marcaba Vilma, iba al frente, ¿no? Predicaba con el ejemplo. Y para un poco hacer un alto, yo le voy a pedir a Gustavo si nos puede hablar de Cóndor Canqui, Tupac Amaru, para que también sepamos de quién estamos hablando en la historia de los pueblos indígenas, ¿no? Así que Gustavo, si querés. Hola, hola, ¿se Sí, escucha? perfecto. Bueno, sí, bueno, bien lo decía usted, doctor, los liderazgos son algo muy especial en la historia de allá, ¿no? Desde el momento mismo de colonización de este continente. José Tupac Amaru fue un líder no solamente contrario a la realeza española, sino también, en algunos aspectos, muchos aspectos, sino también ha sido recordado y es recordado hasta este momento. La historia muchas veces ha ido, digamos, llevado al olvido. Es muy difícil que la historia de los líderes, de todos los líderes, conocerse en este contexto que tenemos hoy. Lo de Tupac Amaru fue muy grande, muy conocido, lo mismo que Tupac Katari, lo mismo que Vicky Poco y otros dirigentes y líderes que supieron traspasar la historia de su vida hacia la historia de este continente indígena. Hay muchos detalles sobre hay algunos detalles o muchos sobre la vida de Tupac Amaru, pero digamos, en esto también nos debemos desde el mundo indígena una historia relatada desde nuestros conocimientos, ¿no? Desde los pueblos mismos, porque bien sabemos que los relatos, quienes supuestamente fueron los vencedores, sabemos que se rebeló ante la corona, que sabemos que hubo encuentro de armas, que fue finalmente derrotado y que fue incluso traicionado por uno de sus lugartenientes, y bueno, lo terminaron matando como muchos otros líderes seguramente, y seguramente va a haber a lo largo de la historia indígena, mientras esta desigualdad en este continente, en Argentina, en el noroeste y en Jujuy, ¿no? Que por otra parte, muchos de los líderes miraron de esa manera, ¿no? Y hablamos de Anastasio
Inca, del mismo Loco, y otros dirigentes más que terminaron asesinados por un Estado en el cual no quisieron nunca acceder a una simple, digámoslo así, igualdad desde el mundo indígena. Yo hablaba usted de la igualdad, esa igualdad entre los hombres no existió desde la colonia y tampoco existe en la actualidad. Siguen existiendo líderes, sigue habiendo gente que, algunos hombres o mujeres, chachas, barmis, que han pretendido llevar adelante los destinos de su pueblo, ¿no? Llevar adelante los deseos y sueños de su pueblo. El liderazgo, el liderazgo es algo muy difícil en estas condiciones, ¿no? A todos los líderes indígenas, como seguramente lo ha sido Tupac Amaru, necesitan no solamente llevar a través de su vida familiar, sino también llevar adelante una vida plagada de riesgos de muchos riesgos. Y en este sentido, los hijos de quién, de otro pueblo, ¿no? Pero no solamente de otro pueblo, sino de un Estado. En este camino, el liderazgo se hace mucho más difícil que simplemente siendo un referente o un líder para un objeto tal. El líder indígena siempre lleva los objetivos de un pueblo y una nación, a una cultura diferente, que se enfrenta a otra cultura, ¿no? Que siempre dominante, que se enfrenta por aquellas cosas de la historia. Usted bien lo decía, doctor, la Constitución mediados del siglo XIX en Argentina impuso al indígena como digamos, algo parte o un enemigo al cual vencer o alguien a quien despojarlo de sus tierras, meter, por supuesto, genocidio de tantos que se cometieron, que se siguen metiendo de otros puntos de vista, ¿no? No solamente desde la parte militar, ¿no? Desde la guerra, desde las matanzas con armas, distintas armas, sino también desde las formas de desarrollo, ¿no? Y ahí surge, y ante esos papeles, ante el consiguiente genocidio que nunca paró en estos 500 años que tiene la vigente en este momento, el genocidio actual es muy distinto, ¿no? Es muy distinto porque es un genocidio ya de otra manera, como ligado a los sueños de hoy, a los sueños de países de potencias muy grandes, de culturas muy dominantes, y que necesita otros líderes, necesita otro tipo de líderes, y necesitan líderes que más complejos, ¿no? Mucho más complejos, que seguramente como lo fue Tupac Amaru, necesitan líderes que estén mucho más formados y a tono con el siglo XXI. En este sentido, seguramente Tupac Amaru estuvo a la altura de las circunstancias y por eso mismo su revolución, su forma de enfrentarse al colonialismo es recordada hasta estos tiempos. Me parece a mí que muchos liderazgos han surgido de la desigualdad y de las injusticias, ¿no? En el caso de Tupac Amaru, también en el caso de Viltipoco y de Anastasio Inca en el siglo XIX aquí en provincia de fueron no solo la militar, también la No se escucha casi, Gustavo.
No se escucha. Nosotros, Gustavo, se escucha muy cortado. Muy cortado se escucha. Sí. Ahí, a ver. Bueno, para darle, le agradezco a Gustavo por su intervención, un poco para darle continuidad. Indudablemente que nosotros estábamos hablando de las tensiones que se producen hacia adentro de los movimientos indígenas a partir de este nuevo caminar, de estas nuevas conquistas. Esto requiere escenarios de análisis que muchas veces por la dinámica en la que se dan los conflictos, se abordan los conflictos de manera fragmentada. Por ahí se abordan los conflictos que tienen mayor por ahí repercusión. Hay como una agenda por reacción, no por acción. Y una práctica consolidada y una práctica que yo diría que marcaba la diferencia era la capacidad de análisis de los pueblos indígenas sin prisa, pero sin pausa. A mí me ha tocado vivir procesos de evolución, de análisis, donde, como dicen, nadie entregaba la libertad, y donde la palabra se daba con mucha responsabilidad, donde quien planteaba algunas cuestiones la planteaba con mucha, con mucha responsabilidad. Yo por ahí veo en estos tiempos algunas cuestiones peligrosamente planteadas y resueltas, y esto requiere que hay que evaluar los hechos, hay que agudizar la mirada, y insisto en esto, valorar los conceptos. Si hay algo que tienen las culturas indígenas es darle contenido y responsabilidad a la palabra, ¿no? Y eso impide que por ahí, incluso dentro del movimiento indígena, caemos en el síndrome de los autitos chocadores, ¿no? Por cuestiones que no son muy debatidas y que tienen un muy corto alcance. Insisto que se actúa más por reacción que por acción. Esto requiere búsqueda, una búsqueda de horizontes. Queremos un Estado que respete la identidad de los pueblos, que respete el derecho a ser diferente, que no asimile, que no homogenice. ¿Estamos todos de acuerdo en ese concepto o en esos conceptos? Si estamos de acuerdo en que la composición ideológica de ese proceso de ida y vuelta con el Estado debe ser otro, materialmente qué aportamos, cómo nos preparamos, sin renegar de la pertenencia, sin renegar del idioma, de la lengua. Hay que ir hacia la búsqueda de ciudadanía desde una identidad propia, asumiendo los indígenas la calidad de ciudadanos para la construcción del bien común. También no para fragmentar, no para dividir, no para obtener, sino en la construcción del bien común como colectivo al que pertenecemos. Ahí hay, para mí, esto es una evolución, una mirada, como tres agendas, digamos. Una agenda de la descolonización que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con la historia, eso que nos contaba Vilma al comienzo, con la cultura, con la lengua, los idiomas, y utilizar los recursos que tiene el Estado para esa finalidad. Si ese recurso es la ley, si ese recurso son los instrumentos, si esos recursos son los espacios dentro del Estado, esto es una mirada en particular,
lo indígena tiene que estar presente, pero sin dejar su identidad, tiene que estar en la construcción de ese proceso de descolonización y fundamentalmente en ese ida y vuelta con las comunidades, ¿no? En ese ida y vuelta. Hablábamos la vez anterior de la consulta, hablábamos de la participación, hablábamos de mecanismos que son herramientas políticas, herramientas jurídicas que tienen su razón de ser, son conceptos jurídicos, pero lo que buscan es proteger ciertos mecanismos, ciertas articulaciones que en la relación con el Estado, muchas veces, si no se está atento, se generan grandes retrocesos. Ese es un primer tema de la agenda. Un segundo tema de la agenda, para mí, es lo que puede ser una agenda mixta, que problematiza algunos déficits con la sociedad en general, una sociedad que debe ser más justa, más solidaria, que abarca no solamente al colectivo indígena, sino a otros colectivos. Doy un ejemplo en materia de servicios públicos, en lo que hablábamos hoy, en acceso a la justicia, a la salud, o en determinados colectivos, como pueden ser los niños, en la infantilización de la pobreza. Es un tema muy grave, muy complejo, hay en determinados estados que se presenta de manera escandalosa, o el consumo de sustancias prohibidas, tienen que estar en la agenda de los líderes indígenas que hoy tienen determinadas responsabilidades. Y después una agenda de futuro que a partir de lo que ha sucedido, lo que ha pasado, nadie es adivino, pero sí puede leer el presente, puede leer o analizar el pasado y proyectar a los colectivos. Digo, y hay colectivos que tienen urgencias, más urgencias que otros. Hay pueblos indígenas que sus miembros son muy poquitos, y ahí se requiere también esa mirada colectiva de los otros pueblos, dar algunas prioridades, digamos. Y en eso me parece que falta el concepto ese más abarcador o abarcativo de las distintas realidades que viven los pueblos indígenas y las distintas parcialidades de pueblos indígenas con sus agendas propias para generar una agenda común y reforzar a esos pueblos que según protocolos internacionales o protocolos nacionales o realidades viven situaciones muy complejas y de mucha urgencia. Entonces, esas agendas deben ser discutidas, evaluadas, monitoreadas, y eso está faltando, digamos, antes que la realidad caiga encima. Yo le pedí también a Vilma que nos contara un poco la historia de una referente indígena. Si querés, Bartolina Sisa, Vilma, contarnos un poquito. Sí, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, en este caso quiero decirle que soy muy respetuosa en ese sentido de hablar de un líder o sea, forma que sea un líder, una lideresa indígena, pero es de otro lugar. No es como hablar de Mesoche y de Bartolina Sisa. Así que, bueno, Bartolina era, como dicen la historia, que era una lideresa aymara, quechua. Participó en varias batallas en contra del colonialismo español, a través del como el nombramiento del rey a su esposo, era Tupac,
creo que el mismo que hablaba hoy, el hermano de Jujuy, es una gran líder, y como era mujer, fue muy perseguida, como queriéndola tapar de todo eso, lo que a ella quería ir en contra. Así que la persiguieron mucho tiempo hasta que la pudieron callar su voz. eh, pero como ella tenía el apoyo de su esposo, Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru, como tenían sus mismos ideales, como que aunaron así sus fines de una de una pelea, como de una pelea unitaria, de una misma mirada, de un mismo avance de a lo que ellos querían, que era luchar contra el colonialismo. Bueno, y a través de toda esa lucha, como en todo liderazgo, siempre hay uno que como que tiene otra mirada aparte, como que no le gusta lo que vos estás haciendo, y eso fue lo que le pasó a Bartolina Sisa, que desde su propio entorno recibió una, una traición, digamos así, que su propio compañero fue el que lo vendió a los, a los soldados que después supieron dónde ella se escondía o dónde estaba para poderlas atraparla y callar su voz o su revolución contra el colonialismo. Bueno, y así pudieron tomarla como prisionera. Fue humillada frente a todo el pueblo, denigrada, o sea, le hicieron todo lo que no se le podía hacer a una persona, pero a ella sí le hicieron por su lucha, por su grito de libertad, a su revolución. Y bueno, así fue que uno de los comandantes dio la orden para que la mataran en una plaza, eh, de la manera más cruel que pueden matar a una persona. Eh, Ella fue llevada atada y, como es, eh, como llevada, atada, tirada en el piso, llevando atrás de un caballo. Y así la mataron arrastrando por toda la plaza que había en esa ciudad donde estaban en contra lo que ella hacía. Eh, Fue muy joven cuando la mataron, tenía apenas 32 años, así que su lucha fue poca, pero como bien marcada, dejó una marca muy profunda por lo que ella hacía o por lo que ella luchaba, que era la, la liberación de su pueblo, de su idealismo y de todas esas, como que para mí lo que yo pienso o lo que yo creo, viendo lo que es la historia, creo que
ella anhelaba tanto sacar adelante a su pueblo que en ese entonces como que el pueblo indígena era muy avasallado o los reyes españoles como que querían tapar mucho, siendo que vinieron, invadieron nuestros territorios y vos al querer expresar tus ideales o decir que sos de tal lugar y que sos indígena y que sos eh, existente a todo lo nuevo que se estaba realizando en esa época, es como que sí o sí tenían que callar. Y creo que es eso lo que le pasó a Bartolina Sisa, que fue esa su lucha, su mirada y al poco tiempo, a muy corta edad, la pudieron eh, matar y bueno, ahí quedó, pero su lucha creo que quedó tan marcada que hasta ahora sigue en pie de guerra a través de todas las comunidades que dejó, ¿no? Así que es eso lo que puedo aportar desde mi parte o a través de la historia sobre Bartolina. Bueno, gracias, Vilma. Un poco retomando lo que habíamos hablado, es estos conceptos que hay, ¿no? El concepto de pueblo y el concepto de ciudadanía. Ustedes sabrán que hay algunos instrumentos internacionales que por ahí profundizan más el texto de nuestra Constitución o el texto de algunas leyes vigentes en Argentina, y que Argentina ha adherido a ellos. La Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, en el artículo 33 dice: los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres, tradiciones, y esto o ello no menoscaba a obtener la ciudadanía de los estados en que viven. Una cuestión no implica la negación de lo otro, digamos. El hecho de ser indígenas no implica que uno no sea ciudadano argentino, viceversa. ¿Y cuál es el concepto que hay? El concepto es la no asimilación de los pueblos indígenas. Todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas. Todos los pueblos aportan al patrimonio común de la humanidad. Eso que se hablaba, insisto en ese concepto que se hablaba de crisol de raza o ser nacional, conceptos muy pomposos, parecían muy elaborados, pero muy vacíos, en realidad contenían una concepción de etnicidad. La declaración dice: todas esas doctrinas políticas y prácticas que muchas veces, en casos de conflictos, y hoy por medio de las redes uno lo ve, lo visualiza enseguida, emergen, donde se hace hincapié en las diferencias raciales, en las diferencias culturales, son racistas, falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. Repite la Declaración sobre el Derecho de Pueblos Indígenas lo que dicen otros textos internacionales referidos a derechos humanos. La cuestión también de derechos humanos, ahí tenemos otro concepto, tenemos ciudadanía, democracia, identidad, diversidad, derechos humanos, que van generando un marco de contención, pero también un sustrato material y un sustrato, si quieren, ideológico, donde los pueblos indígenas pueden moverse con absoluta libertad y tranquilidad. Al menos en términos teóricos, insisto en esto. Es una lucha. El derecho, nosotros los abogados, es una lucha, es una herramienta, pero también es una lucha. El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas tiene también un concepto que habla de
el particular derecho de la familia y las comunidades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza de sus hijos, la formación, la educación, el bienestar de sus hijos, en consonancia con los derechos del niño. Digo, vieron que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, pero también en un contexto más amplio de reconocimiento, en este caso, como el derecho de los pueblos indígenas. También la Declaración Americana de Derechos Humanos dice que los estados fomentarán las relaciones armoniosas y de cooperación entre los estados y los pueblos indígenas, basados en el principio de justicia, de democracia, de no discriminación, de buena fe, de derechos humanos. Y acá un poco contestando algo que planteaba Marina y que emerge cada tanto, que es el concepto de libre determinación, que es el concepto de autogobierno. Yo creo que son, hay constituciones que lo tienen de manera muy clara. La constitución norteamericana, donde conviven casi más o menos 150 naciones, reconoce la existencia de naciones indígenas y se guarda para el Estado lo que es la soberanía y se guarda la representación o la representación exterior, las relaciones diplomáticas, para decirlo de alguna manera. Nuestra Constitución no tiene esos textos, tampoco la jurisprudencia ha contribuido a crear eso, porque estamos recién, insisto en esto, a partir del 94, viendo otro proceso totalmente distinto al que implicaba la negación de la ciudadanía, que implicaba la negación del derecho a la igualdad o el derecho a la identidad. Así que estamos transitando otro camino, y los líderes indígenas necesariamente saben que es ese el contexto. El texto de la Constitución argentina habla de pueblos indígenas argentinos. Fue un tema discutido en la Convención Constituyente del 94, pero quedó así, como que enmarca el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas de acá, de Argentina específicamente, y ahí hay algún juego con incluso lo que prevé el convenio 169 de la OIT, que habla de pueblos transfronterizos. Pero en esto hay que ser claro, todos los procesos nacionales, constitucionales, legislativos, de jurisprudencia, han contribuido a la lucha y al fortalecimiento de los pueblos indígenas. Al menos en estos últimos decenios, como lo repetía el otro día, lo marca la Corte Interamericana en el caso de reconocimiento del derecho al territorio de las comunidades indígenas, de las 33 comunidades indígenas que componen la organización La Cajonat, 133, no 33, 133, es otro escenario. Yo un poco para ir cerrando, digo, y en esto la progresividad, a diferencia del convenio de la OIT, la Declaración Americana, de manera contundente, ya habla de igualdad de género, que las mujeres indígenas tienen derecho al reconocimiento, a la protección, al goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, libres de toda forma de discriminación, y incorpora incluso una cláusula de no violencia contra las personas y los pueblos indígenas, y particularmente hacia las mujeres. En esto yo quiero insistir en ese concepto que planteaba hoy, que es el concepto de progresividad de derechos. Y esa progresividad tiene que ver con el conocimiento, con utilizar esas herramientas. Ahí vuelvo a preguntar, Marina, ¿cuántos pueblos indígenas hay en Argentina? En Argentina hay un proceso hoy de autorreconocimiento de los pueblos indígenas y de distintas parcialidades que tiene que ver con el empezar a escribir su propia historia, empezar a reconocer el propio lenguaje, empezar a ver lo que antes parecía homogéneo. Antes hablaba de indígenas, de aborígenes como si fueran un todo, y de a poquito fuimos nosotros viendo que tienen historias distintas, tienen realidades distintas, tienen idiomas distintos,
eso me parece que es un proceso que está en plena construcción y que también tiene que ver de la relación que hay con los estados. Nosotros en Chaco tenemos una particularidad, digo, los pueblos indígenas participan activamente en la legislatura de la provincia del Chaco desde el año 83. Están reconocidos en la Constitución, luchando, nadie regaló esto, yo no estoy diciendo que, digo, luchando, tienen representación. La educación bilingüe intercultural, hay un organismo, yo sabía, pero sé que hay varios organismos de formación referido a pueblos indígenas, que tienen que mejorar, que tienen que, todo lo que ustedes quieran, pero esa realidad no se vive en todo el país, es más, sirve de modelo. En el poder judicial era impensable hasta hace unos años que hubiera las listas, que uno las sigue viendo en otros poderes judiciales, de traductores eran muy, muy chiquitas, muy cortitas. Bueno, hoy hay adentro de la estructura del Poder Judicial, no como porteros, sino como trabajadores que aportan a la construcción de conocimiento, que aportan en los casos, casi 80 trabajadores y trabajadoras, desde el Juzgado de Paz hasta el Superior Tribunal de Justicia. Si ustedes me dicen falta, falta. Por eso me parece importante hacer esa lectura en el tiempo. Yo he vivido como por una mirilla, viviendo esos procesos, pero indudablemente esa construcción que en algún momento tuvo que ver con la recuperación del territorio, la recuperación de la identidad, reescribir la historia. Hay libros, hay autores indígenas, a mí me gustaría, en lo personal, esta es una mirada, que hubiera de los 3 pueblos indígenas, pero esto es de Julio, de un doc Xi, como dicen los com, ¿no? Un no indígena, que lo puede elaborar, pero a mí me gustaría que hubiera de los 3 pueblos indígenas o de los 30 y pico pueblos indígenas que hay en Argentina. Entiendo que eso es un proceso de construcción de identidad, también de estrategias, de sobrevivencia de los pueblos indígenas, porque eso también hay que entenderlo, digo, la matriz cultural o la matriz de relación que tenemos nosotros puede ser distinta a la que lo piensan los pueblos indígenas desde su perspectiva y desde sus análisis, digamos, desde sus análisis colectivos. Digo, a ver, por ejemplo, yo conozco mucho al pueblo Mboa Guaraní. El pueblo Mboa Guaraní ha hecho un proceso distinto al que han hecho otros pueblos. No es ni mejor ni peor, distinto, y es un pueblo con una riqueza, un resguardo de sus instituciones, una vida comunitaria, un resguardo de su derecho, que pocas veces uno lo visualiza, salvo que genere algún escenario de cercanía, pero distinto, eso es distinto. Y lo otro es, una cosa es la declamación de derecho y otra cosa es el ejercicio de derecho. Que en eso los líderes indígenas tenían más que declamación, ejercicio de derecho. Los liderazgos tienen que ver con saber escuchar, con saber leer, la realidad en la que viven, salir del lugar de víctimas, que muchas veces se colocan, y hay veces que los colocan para determinadas prácticas asistenciales, para con los pueblos indígenas, y colocarse en otro lugar. Me parece que el rol activo que han cobrado los pueblos indígenas, con una matriz propia y muchas veces con una sistematización de agenda de trabajo para con el Estado, implica un salto cualitativo. Y creo también que muchas veces el Estado no está preparado, las distintas agencias estatales no están preparadas para eso, o distintos operadores no están preparados para eso. En principio, yo estaría cerrando acá la exposición. No sé si Mauro, Lichi, alguien
quiere hacer alguna pregunta, consulta. No sé si hay más preguntas. Fueron dejando algunas preguntas en el chat. Sí, yo creo que no es un tema solamente de legislación, por eso me animé a materializar realidades dentro de la estructura del Estado. Esto que parece una obviedad, no es una obviedad. Uno muchas veces en escenarios de conflicto lo que descubre es que las agencias estatales en los lugares más recónditos de nuestra provincia, de nuestro país, aun cuando hay mayorías indígenas, los indígenas estaban excluidos de esas agencias estatales. Bueno, hoy eso está cambiando, pero eso requiere también por parte de los pueblos indígenas una lectura distinta. La apropiación de espacios también requiere una lectura distinta, porque hay veces que las soluciones son eventualidades o hay veces que son mecanismos de asimilación, que también lo prevé la Declaración Universal y la Declaración Americana. Eso también hay que leerlo. Me parece que eso es lo que está faltando, leer el contexto que se está dando hoy para con los pueblos indígenas y especialmente los dirigentes indígenas, digamos. Que la inclusión no sea solo testimonial, sino que implique que el colectivo es el beneficiario. Lichi, no sé si quieres decir unas palabras. Hola, bueno, los felicito a todos los participantes, en particular, bueno, a Julio, a Vilma, a Gustavo. Realmente se sigue aportando elementos para una relectura en particular de nuestra historia. Yo creo que todo esto que ustedes planteaban, como es incluso las biografías que han entrado o se han visibilizado hace poco tiempo, requieren justamente de instrumentos de análisis y de indagación diferentes, eso que nosotros denominamos la historia otra. Hay mucho que trabajar por la historia otra, porque aún en la formación inicial docente sigue predominando la matriz positivista, la de la historia monumental, sin fisura, que ha ocultado, ¿no es cierto?, incluso estos liderazgos de hombres y mujeres. Bueno, ustedes eligieron, por ejemplo, hablar de Tupac Amaru, de también Bartolina Sisa, pero no es solo dos personajes realmente legendarios, pero legendarios en el sentido profundo del término, sino qué significaron, qué papel cumplieron, lo mismo que Meguesogochí, ¿no es cierto?, en esos largos procesos históricos, porque acá lo importante es estudiar los procesos históricos. A mí de José Gabriel Condorcanqui todavía me sigue intrigando su educación, porque se educó con los jesuitas. Todo un dato que siempre digo voy a profundizar, a ver qué nexos había con otras revoluciones de la época. El caso, fíjense, tanto de Tupac Amaru como de Tupac Katari, que es lo que más conocemos, que no son individualidades, son movimientos, se dan junto con las mujeres, ¿no? Es decir, uno dice Tupac Amaru y dice Bartolina Sisa, Tupac Katari, y indaga un poco y aparece ya Micaela Bastida. Y así,
esas figuras complejas, ¿no es cierto? Nosotros que estamos tan acostumbrados a los héroes que parecían realmente edulcorados, ¿no? Pero eso sería otro tema. Lo que sí, como proceso histórico y la participación de las mujeres llama. En cuanto a Megues Ogochi, esta es una deuda como tantas otras que tenemos. ¿Qué significaron Megues Ogochi como Juan el Reich y otros líderes? Algo más que caciques. Tímidamente aparecen las obras y las fuentes, pero tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que reflexionar, tomarnos el tiempo y algo sobre lo que voy a hablar mañana, objetivar nuestra subjetividad. ¿Cuál ha sido nuestra formación? No para tirarla, ¿no es cierto?, a un lado y aniquilarla. No, lo que tenemos que aprender es desaprender y aprender que hay otros modos de construcción histórica. No innovo en nada cuando digo esto. La nueva historia ya tiene más de 100 años como escuela historiográfica, pero trabajar justamente cuando hablamos de conquista del desierto verde para bajar a Megues Ogochi, yo no me atrevo a hablar después de lo que han hablado, pero a ver, que es ese largo proceso llamado conquista del desierto que no termina en 1884, del desierto verde, en 1884, cuando se lo hace desaparecer a Megues Ogochi. Es mucho más largo el proceso histórico de apropiación y colonización, donde está en juego algo de lo que nunca se habla, son grandes intereses económicos, ¿no? Bueno, todo esto implica un esfuerzo de nuestra parte, así como me imagino un esfuerzo de parte de los indígenas para entender ciertos procesos que se han dado en otros lugares. Y hay dos conceptos que me gustaron mucho para seguir indagando, pero no la indagación así inconducente, sino conceptualizar. El de pueblo y de ciudadanía. Esas nuevas ciudadanías donde también las mujeres estamos llamadas a cumplir, sobre todo las jóvenes, ¿no es cierto?, un papel diferente. Hay todo un trabajo que están haciendo las hermanas indígenas, muy interesante, que se verá no sé en cuánto tiempo, pero bueno, que está mostrando otra beta de la educación bilingüe intercultural. Y recordando tu anécdota, Julio, cuando estuviste en Comandancia Frías, que al cabo de 4 meses seguían los chicos cortando figuritas o papelitos, qué horror. No sé si, bueno, para los que no estuvieron antes, Julio visitó Comandancia Frías, encontró a principios, o digamos a comienzos del año, a los niños indígenas en la escuela cortando figuritas. Fue 4 meses después y seguían cortando figuritas. Esto es más que una anécdota, es un testimonio. Y por qué seguían en esa etapa de aprendizaje y porque no entendían los maestros a los niños. Había una incomunicabilidad absoluta por la barrera del idioma. Y acá recuerdo algo que dijo un líder indígena nuestro: con todos sus defectos, la educación bilingüe intercultural ha revolucionado, no me acuerdo si dijo el mundo indígena o la sociedad, y eso es así. A veces uno piensa que 30 años es mucho, pero en los procesos históricos no es tan así. Y otro concepto que cabe plantear respecto a esa sabiduría de los líderes indígenas
no alfabetizados en términos clásicos. ¿Qué significa alfabetizarse? ¿Solo saber leer y escribir la lengua castellana? Y no con esto estoy promoviendo como es una política lingüística reductora. Bueno, justamente hay uno de los hermanos indígenas que está trabajando el tema en conjunto con otros sobre qué significa alfabetización. Que va mucho más allá de la lectoescritura y sobre lo que nos tendríamos que interrogar. Bueno, son todas puntas para seguir indagando, aprendiendo y leyendo, reflexionar. Hemos avanzado, pero nos falta. Y el papel de la educación, le guste a quien le guste, sigue siendo primordial e ineludible. Así que bueno, creo que tenemos una clase más. Sí, un encuentro más. Sí. Doctor Julio. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Bien. Y mañana sí seguimos con algo más, no digo más acotado, sino vamos a tratar de reflexionar sobre de qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad y plurilingüismo, donde el componente jurídico no está exento, no está ausente, perdón. No está ausente, y con esto termino, siendo las 19 horas antes de entrar a otro taller. Hace unos días me dice un colega, porque le tenemos que dar la oportunidad a los indígenas y el derecho de, no voy a decir que, digo, ¿qué le vas? Vos no le vas a dar nada, le digo, los derechos ya están. Le digo, son operativos, se quedó callado. Así que los derechos están, hay que ejercerlos. Exacto. Junto con las responsabilidades. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego, gracias, gracias. Gracias Vilma, gracias Gustavo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y a todas otra vez por participar del taller. Solamente recordarles que los trabajos se enviaron a sus correos, a los correos que dejaron en el formulario. Así que, por lo tanto, como esto se trata de un intercambio, estaría bueno que puedan enviar las tareas que ha puesto a disposición el doctor García. Así que bueno, nos vemos la semana que viene en el próximo taller y seguramente pondremos otra puesta en común de cada trabajo que se ha realizado. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau, hasta luego. Gracias, doctor Julio. Nos vemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao, que anden bien.